Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola de nuevo, me llamo Marco Jiménez, soy de Costa Rica y sirvo al Señor en Palabra de Vida. Me gustaría que busques el pasaje de hoy que se encuentra en Juan capítulo 6 versículos del 15 al 21. Pero antes de empezar a leer, quisiera que me acompañes a hacer un ejercicio mental mientras vamos leyendo el pasaje de hoy. Y es que vayas imaginando que estás en ese lugar del relato. Te animo. Si lo haces, podremos entender aún más por lo que los discípulos pasaron en ese momento. ¿Te animas? Leo para ustedes. Pero entendiendo, Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar, con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Empezando en el versículo 15, nos surge una pregunta: ¿por qué querían hacerle rey? La razón por la que querían hacerle rey es porque entendían que Jesús les podía proveer lo que necesitaban materialmente en sus vidas, así como físicamente, ya que les sanaría de enfermedades y otras cosas más. Si bien entendemos que Jesús es capaz de hacerlo, la motivación en ese momento era la incorrecta, ya que también deseaban quitar de ellos el yugo que era el gobierno romano sobre ellos. O sea, en otras palabras, podemos decir que los discípulos no habían entendido el propósito de Jesús y que era algo más grande. Ellos pretendían solo un bienestar temporal para esta vida, y Dios quería su salvación y disfrute eterno, no solo algo temporal. Es por eso que Jesús se alejó. No era el tiempo de ser rey. Pero espero que aún continúes ubicado en la barca en medio del mar para poder pensar en el siguiente relato, donde los discípulos empiezan en la noche a cruzar el mar. Estaba oscuro y Jesús no les acompañaba. Como a mitad de camino se levanta un gran viento que soplaba contrario, según el relato más específico de Mateo 14, versículos 23 y 24. No podemos determinar si el barco tenía vela o no, pero igual si lo hubiera tenido no podría ser utilizado, ya que iban en contra del viento, por lo que debían remar con más fuerza, y aún cuando la mayoría tenían experiencia, igualmente era cansado, y probablemente les venía pensamientos de temor. Sin duda, no solo era el viento, sino que las olas que se levantaban metiendo agua a la barca, por lo que la situación era verdaderamente dramática. Samuel Pérez Millo, en su comentario de Juan, dice lo siguiente, abro comillas: «Si el viento les era contrario, hubiera sido suficiente con dar la vuelta a la barca y dejar que el viento los arrastrara a tierra. Pero hay un gesto de obediencia en los discípulos. El Señor les había mandado ir al otro lado y ellos estaban cumpliendo el mandato que habían recibido». Cierro comillas. ¿Sabes? Solo estudiar este pasaje nos tomaría más que unos minutos ver todo lo que desea Dios enseñar. Pero hay algo que podemos tomar de este relato y es obediencia. ¿Qué significa obediencia? En el diccionario en español dice lo siguiente, abro comillas: sumisión práctica de la voluntad propia y ordenamiento de la conducta personal con referencia a quien se considera como autoridad. Cierro comillas. ¿Sabes?
Dios demanda tu obediencia. Los discípulos estaban obedeciendo a Jesús, aun cuando no les era fácil. Ellos estaban siendo obedientes al mandato de Jesús. Crucen, les dijo. Aun cuando estemos seguros que estamos donde Dios quiere que estemos, no significa que no se tendrán luchas. Probablemente conozcas o encontremos testimonios de muchos creyentes que han atravesado por tormentas en su camino de obediencia. Tal vez, incluso, misioneros que Dios les ha llevado a servir en circunstancias que parecen que no llegarán nunca a su destino. Las dificultades y aflicciones nos querrán desanimar o tentar para no seguir el camino de la obediencia al Señor. Sin embargo, si entiendes que ese camino es el camino que Dios permite para tu vida, debes estar seguro que Él hará posible que sea recorrido. Confía en Él. Él estará en el momento preciso para llevarte a la tierra donde debes ir. Versículo 21 nos recuerda que cuando Jesús subió a la barca, llegaron enseguida a donde iban. Si Jesús es no solamente tu Salvador, sino también el Señor de tu vida, debes obedecer su palabra. Ella te dirá lo que debes hacer y te llevará a donde debes estar. Que Dios te guíe. ¿Sabes? También te quiero recordar que este audio no va a reemplazar nunca tu tiempo personal con el Señor. Que Dios te bendiga.